Vamos a saludar con nuestro primer invitado, el sociólogo Salvador Quispe. Él es asambleísta de Pachacutic. Con él vamos a hablar sobre denuncia contra asambleístas que votaron por la destitución de Guadalupe Llori. También vamos a hablar sobre el alza de precios de la cual estamos conversando. Mi estimado Salvador, buenos días, bienvenido. ¿Me escucha? Buenos días, los escucho bien, muchas gracias. Saludos para ustedes, a Jaime, a Luis y sobre todo a su audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Salvador. Bueno, me gustaría conectarme con el tema que estábamos justamente hablando con Luis. El alza de los precios, Salvador. Después entramos al tema político. Aquí hay un descontrol de precios en este país. Yo he publicado una foto de Twitter donde el queso mozzarella, que mucha gente dice, no, pero que el queso mozzarella solo lo come la gente que tiene dinero. No, bueno, puede ser que mucha gente no lo consuma, pero tampoco se puede permitir que los precios suban de una semana a otra $3. Un queso que costaba $6, ahora cuesta $9.5. Hace poco tiempo también publicaba una foto yo del aceite, el aceite girasol, que costaba $4 o 3 y pico, que ahora cuesta más de $6. Pero por supuesto que hay una preocupación. Si los que comen queso mozzarella están preocupados, ¿cómo serán los que no tienen para el queso mozzarella y como quiera se alcanza para la fundita de leche, la Vita Leche o cualquiera de esas, ¿no? Si los que comen queso mozzarella están preocupados, ¿cómo será? Aquellos que tienen que ajustar los 30 centavitos para pagar el bus y no hay. Esa es la verdadera situación que estamos atravesando en el Ecuador. Y no hay una política, una estrategia para hacer que se respete la ley. Existe un sinnúmero de leyes. Existe una superintendencia de el control del poder del mercado. Estoy llamando al señor superintendente que explique qué han hecho para hacer respetar los precios de los productos de la primera necesidad. Y espero que no estén dándose las vueltas, mandando delegados. Vengan y expliquen directamente al pueblo ecuatoriano qué están haciendo para eso. Pero yo resumo así muy sencillamente este tema. El problema es que estamos en un ambiente político que favorece a los industriales. Estamos con un gobierno que no tiene compasión alguna de la gente de a pie. Estamos con un gobierno cuyos propósitos es favorecer a los pequeños grupos de poder quienes controlan la industria. Y claro, entonces, de repente la leche que estuvo en 80 centavos, marcado así la fundita, 80 centavos, ahí estaba el sellito para el precio de venta al público. De repente amaneció en 95 centavos. El dueño de la tienda me dice, yo no tengo nada que ver, así me vino. Aquí está la leche que todavía me llegó ayer con el precio de 80 centavos y en el otro cartoncito que me acaba de llegar está ya con el nuevo sello que dice 95 centavos. Entonces yo me pregunto por qué no se dice nada. El problema es que estamos con un gobierno que se hace de la vista gorda para favorecer a los industriales y al pueblo. Allá verán cómo sobreviven. Ese es el punto de fondo por lo que estamos atravesando todas estas situaciones. Correcto, Salvador. Vamos con el tema político. Usted puso una denuncia contra los asambleístas que votaron por la destitución de Guadalupe Llori. Hay dos denuncias, si no me equivoco. Usted puso una y alguien del bloque también puso otra. ¿Qué va a pasar con lo que ustedes han planteado ante la justicia? ¿Usted cree que tal vez Guadalupe Llori pueda regresar a ser la presidenta de la Asamblea? Yo no creo nada. Yo simplemente cumplo con una obligación. Si estoy viendo que se están vulnerando los derechos, no de una persona, no de Guadalupe Llori,
se están vulnerando los derechos de la organización política a la que pertenecemos. No nos vamos a quedar cruzados de brazos si estamos viendo que se están vulnerando nuestros derechos. Por eso pedimos las medidas cautelares. Nos dieron y después hicieron tabla rasa de las medidas cautelares. Les importó un bledo las medidas cautelares y entonces, claro, nos vemos en la obligación de por lo menos poner un escrito ante el juez competente pidiendo que se haga respetar los derechos del movimiento indígena, los derechos de Pachacuti. También pusimos en la fiscalía. De ahí en adelante serán esas instancias las que hagan los análisis pertinentes y den la razón a quien tengan que dar la razón. Para nosotros no es ese nuestro tema prioritario. Subrayo, no es ese nuestro tema prioritario. Eso es un asunto que tenemos que poner allí por obligación, por obvias razones. Ya será la fiscalía, será la justicia la que diga si hay razón o no. Para nosotros, los temas prioritarios tienen que ver con estos problemas que vive la gente en el día a día. Por eso estamos ahora mismo, salgo de aquí a ver cómo está ese articulado que tiene que ver con el uso progresivo de la fuerza, que esperamos aprobar ya mañana y entregarle al Ecuador esa ley para que de alguna manera nos ayude frente al problema de la inseguridad que estamos enfrentando los ecuatorianos. Y así puedo señalar varias leyes que están en camino y que esperamos sean aprobadas pronto, en lo cual vamos a concentrarnos. Esos son nuestros temas de prioridad. Lo otro ya veremos qué pasa, independientemente de quién sigue en la presidencia de la Asamblea Nacional. Lo importante es que haya la presidencia para que dirija el funcionamiento de la Asamblea y nosotros vamos a orientar nuestro trabajo en función de esas prioridades. Pedro Zapata, expresidente de la Comisión Pluripartidista, dijo que esas medidas cautelares que emitió el juez de Quitumbe fueron extemporáneas, porque una vez que ellos entregaron el informe, porque ellos simplemente entregaron un informe, y de ahí quien decidió fue ya el pleno de la Asamblea, y por lo tanto, por eso es que no se acogieron a esas medidas cautelares del juez. Bueno, Pedro Zapata puede opinar, yo respeto mucho las opiniones, ¿sí? Yo he leído las medidas cautelares y dice en la parte pertinente, la presidencia de la Asamblea Nacional y el pleno de la Asamblea Nacional se abstendrá de conocer el informe de la Comisión Pluripartidista. Entonces, yo no voy a estar aquí diciendo que si la palabra de Zapata es mejor o que si la palabra de Salvador Quispe es mejor. Ahí están los documentos y que sean las autoridades pertinentes la que determinen el veredicto correspondiente. De lo contrario, aquí nos quedaremos la palabra del uno contra la palabra del otro. No tiene ningún sentido. Bueno, algunos asambleístas dicen que hay una intromisión de la justicia en el poder legislativo. ¿Usted no cree que esto va tal vez a traer cola más adelante cuando se quiera plantear juicios políticos también a un ministro, el cual presente también medidas cautelares y no se lo pueda destituir? Bueno, lo que pasa es que cuando les conviene, ahí acuden a la justicia. Cuando no les conviene, dicen que la justicia no tiene que hacer absolutamente nada. Usted recordará cómo los socialcristianos decían, por esta última vez vamos a violar la Constitución, y cambiaban toda la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Ahora que no les conviene, dicen que no hay que permitir que la justicia intervenga en el legislativo. Ya cada quien emite sus criterios. Todo ciudadano, todo colectivo, cuando ve que está vulnerándose sus derechos, debe acudir a la justicia a pedir que intervenga y haga respetar sus derechos. O si no, díganme cuál es el camino. ¿Acaso que para ir a reclamar que respeten mis derechos o que respeten los derechos de Pachacuti tengo que levantarme con garrote en mano en contra de los que están vulnerando? Si ese es el camino, entonces díganme, pues ese es el camino. Todos sabemos que no. Cuando hay vulneración de derechos, hay
una justicia, hay los jueces constitucionales que tienen que pronunciarse. El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de todos. Nosotros no vamos a descuidar en eso cuando vemos que se vulneran los derechos de nuestros compañeros, de nuestras comunidades, de nuestras organizaciones, del Pachacuti, de todos. Vamos a defender o vamos a exigir el respeto a los derechos. Si eso no les gusta a algunos, que nosotros busquemos que se respeten nuestros derechos, allá ellos si no les gusta respetar los derechos de los otros. Pero a nosotros nos toca, si no, ¿quién nos va a defender? Somos nosotros mismos los que tenemos que salir a buscar que nos respeten, pues de lo contrario estamos fregados todos. Estimado Salvador, muy buen día nuevamente. Le hago la siguiente pregunta, en el ánimo de poder delucidar todo lo que ocurrió en una sesión en la 772 que fue bastante estresante, por así decirlo, donde hubo cruce de palabras, particularmente entre usted y el bloque de la Revolución Ciudadana, y luego cuando toma la palabra también la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Pamela Aguirre. Son episodios lamentables que viene atravesando la Asamblea Nacional, pero obviamente le consulto lo siguiente en la medida de saber qué es lo que va a pasar. ¿Por qué no cerrar este capítulo y avanzar hacia la agenda legislativa de la que usted nos estaba hablando hace un momento, estimado Salvador? Porque ustedes me están preguntando. O sea, pero ¿cómo podemos avanzar y no cerrar este capítulo? No ir... Por ejemplo, me gustaría que ahorita mismo estemos hablando sobre el COSAL. Y yo les pido, hagamos eso, ¿sí? Yo no busco estos temas. Yo busco concentrarme en los temas que son de interés de la ciudadanía, ya sea en la asamblea, a través de los medios. Si tengo que dar respuestas de estos temas, es por el respeto que guardo a los medios de comunicación, a los periodistas. Yo tengo que ser respetuoso y tengo que responder a las preguntas que me hacen. Por mí, yo quisiera que hablemos sobre la ley para bajar las tasas de interés, que está en la Comisión de Régimen Económico desde hace rato. Y no solamente esa ley busca bajar las tasas de interés, esa ley también en uno de sus capítulos busca condonar los intereses que la gente tiene, que no han avanzado a pagar por los créditos de la línea productiva que sacaron antes de la pandemia y que por la pandemia no se pudo trabajar, no hay dinero, no avanzan a pagar y ahora están fregados, estresados hasta más no poder. Por eso hemos presentado esas leyes que están allí, y que yo espero que pronto, ojalá ya vengan los informes para aprobar en el Pleno de la Asamblea Nacional y darle a los ecuatorianos algo de solución, algo de tranquilidad con esas leyes, bajando las tasas de interés, un crédito ojalá a no más de un 8% para los emprendimientos y con eso poder crear nuestro propio empleo. Ojalá dar trabajito para unos 2 o 3 más, afiliarles al IES a esos 2 o 3 más, ayudar a crecer la producción. Esas son nuestras prioridades. Por mí, mis estimados señores periodistas, quisiera concentrarme en eso cada mañana, todos los días, pero uno tiene que también ser respetuoso a las planificaciones. Si me preguntan los otros temas, me toca concentrarme en esas respuestas, pero por mí yo quisiera hablar sobre eso, sobre la ley de apoyo a los agricultores que está en la Comisión de Soberanía Alimentaria, que espero que salga pronto. O sea, yo también hago esa invitación, ¿no? Concentrémonos en los temas de interés de la ciudadanía. Ya miremos la página de esos otros problemas. Por eso he dicho, para mí no son prioridad estos recursos que hemos presentado. Esos son temas secundarios. La prioridad para nosotros es este problema de la inseguridad en el que deberíamos concentrarnos todos y ver cómo hacer, y a nosotros como Asamblea Nacional ir ajustando las leyes para resolver esos problemas. Así que ahí estamos, pero también me toca, como digo, ser respetuoso y me toca responder las inquietudes que tengan los medios, la ciudadanía, el mismo ambiente de la Asamblea, etcétera. Muy bien, estimado Salvador. Y en ese sentido, usted ha hablado de seguridad y hace un momento también mencionó que se están concentrando, ya que el día
martes se va a debatir el tema de, por segundo debate, el tema de la ley de uso progresivo de la fuerza. Y queremos que usted le explique a la ciudadanía cuáles son esos puntos álgidos, porque si bien es cierto, la ciudadanía, la sociedad, organizaciones sociales de la sociedad civil, etcétera, reclaman seguridad y quieren que haya mucha mayor intervención de la fuerza pública y con mucha mayor fuerza, si bien es cierto, también hay organizaciones sociales que tienen demandas justas y que de repente podrían participar de alguna manifestación y evidentemente hay esa suspicacia de que podrían verse afectadas con esta ley. ¿De qué manera podemos dar esa tranquilidad de que se puede realizar manifestaciones pacíficas y que no se malutilice esta ley de uso progresivo de la fuerza? Lo escuchamos. A ver, primero, la ley del uso progresivo de la fuerza, espero no haya algún inconveniente mañana y mañana aprobemos, ¿sí? Y le demos al Ecuador esta ley, en primer lugar. En segundo lugar, por supuesto que debemos tener cuidado para que la ley que permite el uso progresivo de la fuerza no sea una mordaza para cuando ojalá no sea necesario, pero uno nunca sabe. ¿Qué tal si mañana hay una vulneración de derechos a la comunidad ecuatoriana periodística y los periodistas tengan que levantar la voz pidiendo que se respete su dignidad, sus derechos, y en vez de atender ese pedido, manden a hacer el uso progresivo de la fuerza para callar las voces de los periodistas? No podemos aprobar leyes que vayan en ese sentido. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, estamos allí evaluando, atentos de lo que pasa. Nosotros vamos a apoyar la aprobación de esa ley, pero sacando esas partes, porque hasta aquí nos han puesto en el mismo saco, pues. El problema que generan los delincuentes en la calle se llama alteración al orden público. Lo mismo le dicen cuando un grupo de colectivos de ciudadanos reclaman sus derechos en la calle, también dicen alteración del orden público y a los dos le miden con la misma vara. No es justo, pues eso no puede ser así. Los unos están delinquiendo y para ellos hay que aplicarles la ley. Los otros están reclamando el respeto a sus derechos. No pueden poner en el mismo saco a los dos. Entonces, estas cosas tienen que ir bien claritas para que la ley sirva para el bien, no sirva para callarle al pueblo. Imagínense que con el uso progresivo de la fuerza le hubieran mandado a callar a Antonio José de Sucre cuando luchaba por la independencia del Ecuador, reclamando los derechos de los ecuatorianos. No es correcto. Así es, y pongamos un escenario, ¿cómo se manejaría o cuáles son esos puntos que deberían tal vez sacar esos puntos álgidos? Porque pongamos un escenario de que se desarrollen nuevas protestas que bueno, ya han sido anunciadas para el 13 de este mes y en una eventual aprobación de la ley de uso progresivo de la fuerza. ¿Qué es lo que podría pasar ahí? Imagínese que se pusieran los ánimos como se pusieron en octubre del 2019, Salvador. Claro, lo primero es que esperamos que ojalá nunca más sea necesario una movilización por la resistencia a las políticas que toman los gobiernos. ¿De qué depende? Depende de lo que hagan los gobiernos de turno. Hoy mismo nosotros le seguimos recomendando al presidente de la República. Vea, el precio del barril de petróleo se aprobó para el presupuesto de este año en $59. Estamos vendiendo, en la práctica estamos vendiendo en más de $100. Tenemos como $40 extra presupuestarios que están entrando a las cuentas nacionales. Si eso es así, ¿por qué no aprovechamos el buen precio del barril de petróleo y bajemos el precio del galón del diésel? Le seguimos haciendo esta propuesta al señor presidente de la República. Bajemos el precio del galón del diésel, del galón de la gasolina extra. Bajemos a $1.50. Y con eso ayudaríamos a bajar el precio de los pasajes, ayudaríamos a bajar el precio de los alimentos y le devolveríamos la tranquilidad, algo de tranquilidad a la ciudadanía.
para que la ciudadanía, en vez de estar pensando en una movilización, mejor estemos pensando en el trabajo, estemos pensando en otras cosas. Pero no se hace eso. Se recibe un recurso extra presupuestario y en vez de aprovechar para el bien de la gente, mejor más le siguen subiendo el precio del aceite, del arroz, del azúcar y de todos los alimentos. Ahí no hay razón para que la gente se indigne de lo que está pasando en el día a día. Entonces, por eso es que nos toca tener mucho cuidado, porque los gobiernos como el actual, que son gobiernos entregados a los servicios de un puñado de industriales, de un puñado de importadores, dueños de los grandes negocios, no les importa el bolsillo de la gente, solo les importa sus chequeras. ¿Qué hace el gobierno frente a eso? Nada. Entonces la gente tiene razón de movilizarse. No podemos hacer una ley para que aprovechen esa ley y manden a callar a ese pueblo. Hay que protegerle al pueblo no se lo puede castigar así. Así que ahí estamos observando bien para que las leyes sí sirvan para el problema de la delincuencia, sobre todo de esa delincuencia organizada nacional e internacional. Obviamente hay que poner una ley para poner mano duro frente a esos grupos delictivos, pararles el carro juntos, y en ese sentido la ley será aprobada y con mucho gusto. Bien, tomando en cuenta las palabras que usted ha venido mencionando, las frases que ha venido mencionando a lo largo de esta entrevista, en la cual señala de que este gobierno representa a un grupo de industriales y que tal vez poco le interese lo que le ocurre a la ciudadanía, y también mencionando de que los partidos políticos y movimientos deben de tener diálogo, por supuesto que sí, y conversaciones a todo nivel con el Ejecutivo y con los representantes del bloque del Ejecutivo en la Asamblea Nacional. ¿Cuál va a ser esa relación que va a tener Pachacutic con el gobierno de acuerdo a lo que va a seguir de la agenda legislativa, tomando en cuenta también de que una parte del bloque ha sido señalada como que tiene una evidente alianza o ciertos compromisos con el gobierno? Yo le pregunto a usted, Salvador. Vea, a mí me dice que soy gobernista. Bueno, digan lo que quieran. Mi posición es esta, la que de alguna manera acabo de compartir con ustedes aquí. ¿Sí? En otras ocasiones he tenido que argumentar con absoluta claridad por qué no aprobamos, por ejemplo, la ley de inversiones que tengo aquí. Aquí tengo. Este es el proyecto de ley de inversiones que tuvimos que archivar. ¿Por qué? Porque esta es una ley que buscaba delegar la administración, por ejemplo, de la empresa eléctrica. Querían delegar nada más que por 40 años, tal como dice el artículo 63 de este proyecto de ley de inversiones. Yo me pregunto, si es que permitíamos la delegación de la empresa eléctrica por 40 años a manos privadas, ¿qué iba a pasar con la planilla de la luz? ¿Será que nos iban a rebajar? No, señores. Ya sabemos que la empresa privada busca ganancias. Iban a duplicar, iban a triplicar el costo de la planilla de la luz que paga el pueblo ecuatoriano sin trabajo, sin empleo. Por eso negamos y archivamos esta ley. No le dimos el gusto a Guillermo Lasso. Y cuando hacemos eso, no faltan por ahí unos trasnochados y siguen repitiendo como loras y dicen que nosotros dizque somos lacistas. Digan lo que les da la gana. Nosotros le vamos a seguir parando el carro a Lasso. No le vamos a permitir este tipo de leyes. No vamos a hacer lo que hicieron los correístas, esos mismos que tratan de confundir al pueblo ecuatoriano diciendo que somos lacistas nosotros. ¿Acaso no nos acordamos los ecuatorianos que fueron ellos, los correístas, los que se hicieron los pendejos y no apoyaron la moción para archivar la ley tributaria? Y gracias a esos traidores correístas, esa ley tributaria pasó por el Ministerio de la Ley en noviembre del año pasado. Pero en el discurso son expertos para confundir al pueblo ecuatoriano y dicen que nosotros somos los lacistas y ellos dicen que son los defensores del pueblo, cuando ellos son los que no apoyaron el archivo de la ley tributaria y permitieron que entre en vigencia, y ahora con esa ley tributaria le están castigando al pueblo ecuatoriano. Más allá de lo que digan ellos,
El pueblo tiene su inteligencia y el pueblo está viendo y está evaluando. Nosotros no tenemos ningún problema en conversar y le decimos al señor presidente de la República, cuando vaya a mandar sus proyectos de ley al legislativo, primero conversen con las distintas organizaciones sociales. Ahora dicen que van a mandar nuevamente la ley de inversiones. Primero conversen con las organizaciones sociales, con la CONAIE, con las organizaciones de los profesores, organizaciones estudiantiles, organizaciones de los trabajadores, conversen con las mismas cámaras, conversen con todos, lleguen a los puntos de acuerdo y cuando haya un mínimo de consenso, manden la ley a la Asamblea Nacional. Nosotros, si viene la ley con la venia de las organizaciones sociales, nosotros aprobaremos con mucho gusto, porque se supone que serán proyectos de ley ya trabajadas al servicio del pueblo ecuatoriano. Pero si es que siguen mandando leyes como esta, leyes escritas no sé dónde, pero que no responden al interés del pueblo ecuatoriano, nosotros seguiremos archivando esas leyes más allá de lo que diga el presidente de la República. Sabe salir desesperado, sabe salir ahí a gritar, a tratarnos de vagos, etcétera, etcétera. Diga lo que quiera, pero nosotros no vamos a aprobar leyes que vayan a castigar el bolsillo del pueblo ecuatoriano. Salvador, finalmente, tengo dos interrogantes. La una, ¿qué va a pasar con los rebeldes de Pachacutic? ¿Van a seguir estando del otro lado? ¿Van a seguir siendo rebeldes? ¿Ustedes les van a dar un tiempo para conversar o qué va a pasar? La otra es, ¿qué ocurrió la semana pasada, el día que justamente se trató el juicio político al contralor subrogante, donde la expresidenta Guadalupe Llori pues se acercó donde Rosita Cerda y casi que un poco más ella le cogía el dedo para que vote en contra del juicio político? Es una pena que ustedes vieron todo, no solamente lo de Guadalupe Llori. Si vieron que estaban ahí los correístas casi montados encima de Rosita Cerda. Si vieron esas tomas. Sí se acercaron ahí, sí. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo así? ¿De cuándo acá bancadas de otros partidos políticos tienen que venir a obligarle a uno a votar como les conviene a ellos? Les he pedido respeto. Vayan, siéntese cada quien en su curul y dejen que cada asambleísta decida. Felizmente Rosa Cerda finalmente no votó ni para el un lado ni para el otro lado. Pero eso vimos todos. Es más, ahí codeándose entre a la asambleísta Moreira, que ahora al parecer más le conviene ser correísta que de izquierda democrática. Nosotros, por supuesto que no vamos a darle el gusto a nadie, si tratan de tumbar a un contralor tan solo porque quieren cambiar de contralor para que venga uno nuevo y le borre las millonarias glosas que tienen. Si quieren desvanecer las glosas, hay procedimientos legales. Presenten los documentos de descargo y pueden ir justificando y desvaneciendo las glosas. Eso es el procedimiento que la ley permite. La ley no dice que cuando un contralor le pone glosas a uno tiene que ir a volarle la cabeza del contralor. Ese no es el procedimiento. Salvador, así que nosotros no vamos a permitir que vengan a utilizar la Asamblea Nacional, menos que vengan a utilizar a Pachacutic para destituir a un contralor, tan solo porque esta Contraloría actual le ha puesto más de 500 millones de dólares de glosas luego de las auditorías a una serie de proyectos en el tiempo del correísmo. Por eso hemos dicho no, y no vamos a apoyar ese tipo de cosas. Perdón que le interrumpa con respecto a esta interrogante que le hice. Escuché al asambleísta Bruno Segovia en una entrevista que dio para Ecuador Inmediato con el doctor Francisco Herrera Arauz, que se pronunció que usted tiene un chorro de glosas, y lo mismo ha dicho el asambleísta Luis Almeida.
Bueno, y ellos no dicen de sus chorros. Pues, era que le pregunten si Luis Almeida no tiene también un chorro de glosas. O que le digan al público, pues. Que le digan al público. ¿Cuánto tiene Jaime Nebot de glosas? Claro, ¿qué va a tener glosas Jaime Nebot? ¿Cómo va a tener glosas Jaime Nebot? ¿No? Pero si ellos son los dueños de la Contraloría, pues sí, el Contralor siempre pasaba las órdenes de ellos. Seguramente Cynthia Viteri no tiene ninguna glosa. ¿Usted cree que Cynthia Viteri es pulcra y no tiene ni un error administrativo? Por favor, por favor. Entonces, aquí estamos de cara a quienes controlan y por eso mismo hoy andan desesperados. Porque sin la Contraloría, estos señores no viven un día políticamente. Pero si han logrado sobrevivir políticamente es porque han tenido en su bolsillo al Contralor de turno. Ejemplo, su Carlos Poli. Hoy extrañan a su Carlos Poli. Por eso se dan contra el piso con tal de conseguir la mayoría. Quieren destituir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo más pronto posible, antes de que nombren el Contralor General del Estado. Saben que el Consejo de Participación Ciudadana va a nombrar el Contralor en aproximadamente unos 4 meses, pero quieren tumbar el Consejo de Participación Ciudadana antes de los 4 meses, antes de que nombren el Contralor. Esas son las desesperaciones de ellos. Claro que me han puesto glosas. Y yo no voy a pedir por eso que le tumben al Contralor. Yo he de irme con los documentos en mano a demostrar que no he cometido error administrativo alguno y de desvaneciendo las glosas de uno en uno. Ese es el camino. ¿Por qué tienen que, cuando han cometido errores y tienen millonarias glosas? Debe saber el pueblo ecuatoriano. El correísmo suma más de 1.700 millones de dólares en glosas. Solo por el proyecto Refinería del Pacífico, el correísmo está glosado con 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares. Eso es lo que les tiene desesperados y andan buscando destituir al Contralor para poner uno al estilo de Carlos Poli. Y para eso quieren utilizarnos a nosotros. No, señores, se equivocan. No van a utilizar a Pachacuti. Más allá de los supuestos rebeldes, que son rebeldes con sus propios compañeros, pero frente a estos problemas de corrupción son sumisos. Es una pena que esté pasando eso. Pero al Pachacuti no le van a utilizar para esos propósitos. Salvador, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo a través de Ecuador en Directo y la Alianza Informativa Digital. Seguro, muchas gracias y siempre a la orden. Gracias a Salvador Quispe, asambleísta de Pachacutic y jefe de la bancada.